Dígale al que está a su lado, somos el cuerpo. Somos el cuerpo de Jesucristo. Amén. Fíjese que la porción que dimos lectura es simplemente un adelanto de lo que más adelante se está estudiando en los jueves. Los jueves estamos estudiando la carta a los Corintios. Si usted no ha tenido el placer de estar aquí con nosotros un jueves, venga. Usted no se va a arrepentir. Usted va a recibir la palabra del Señor, la va a poder compartir y más que todo, va a tener la oportunidad de hacer preguntas para que usted pueda aprender. Para nosotros el estudio bíblico es similar a la escuela bíblica o la escuela dominical que hace tantos años se veía en las iglesias evangélicas pentecostales y que tomaban los domingos en la mañana para utilizar un expositor y compartir la palabra de Dios. Lo único que siempre el Señor hace reformas y nosotros entendimos que cambiarlo a otro día pues es más beneficioso, más edificante. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y por qué utilizar un expositor que puede mantener pequeñas porciones de la Biblia y puede brincar a otra porción en un contexto bíblico cuando podemos estudiar la Biblia verso por verso? Y esto ha sido de mucha bendición. De hecho, tengo que decirle que esto comenzó como una manera de informar al pueblo en términos bíblicos de lo que está sucediendo allá afuera. Hace 2 o 3 años atrás había comenzado un movimiento que estaban saliendo en las emisoras de radio cristianas en un horario muy bueno y ellos pagaban por ese tiempo y ellos practican o han traído a los cultos una especie de práctica judaizante. Y el pueblo de Dios, al no, dice la Biblia que por falta de conocimiento el pueblo perece. Y si nosotros no estudiamos las escrituras, lo que va a suceder es que vamos a ser arrastrados por una corriente de falsa doctrina. Porque el pueblo de Dios ahora dice Apocalipsis que de toda nación, de todo idioma, alaban al Señor en un solo idioma. Es tanto así la práctica, y lo vemos y estudiamos Gálatas y hemos estudiado otras cartas que hablan de este grupo judaizante, que yo he visto en el contexto de nuestro país celebrarse cultos donde se canta el devocional al Señor en el idioma de hebreo. Y eso me asusta. Porque para empezar, esa persona no está cantando con entendimiento porque no sabe o no entiende lo que pueda estar cantando. Puede estar hablando malo y no lo sabe. Y si el Señor creó los diferentes idiomas, ¿por qué yo voy a insistir a cantar a Dios si Dios me dio este idioma del castellano tan rico, tan sabroso, para yo adorar al Señor? ¿Por qué yo voy a cantar con el idioma de un judío? Respeto la cultura judía, pero también entiendo que el Señor me salvó y yo era un gentil, era un olivo silvestre y Él me ha injertado ahora y somos ahora el cuerpo de Cristo. Y en vista a la situación de lo que estaba ocurriendo en el país, nosotros decidimos comenzar con la carta a los hebreos. Y fue muy emocionante, de allí pasamos a Romanos, hemos estudiado Filipenses, si no me equivoco, hemos estudiado Efesios, hemos estudiado y ahora estamos en Gálatas y ahora estamos en Corintios. Prácticamente nosotros estamos estudiando a través de la guianza del Espíritu Santo. Le pedimos al Señor que ordene cada una de las clases. Estamos estudiando todo el Nuevo Testamento. Y usted tiene la oportunidad. Muchas veces yo me siento con personas que me dicen, pastor, yo no tengo tiempo para leer la Biblia en casa, no tengo mucho trabajo. Pues mire, ahí está la excelente oportunidad para que usted venga y estudie la palabra de Dios juntamente con sus hermanos de la fe. Y si usted tiene alguna pregunta, usted pueda salir de allí con una claridad poderosa y usted empoderado con la palabra del Señor, venciendo cualquier gigante que se ponga de por medio, porque usted tiene en la armadura, según Efesios, la espada del Espíritu. ¿Cuál es esa? La palabra del Señor. Así que eso es una invitación poderosa. Entonces, cuando yo le traigo esto, es porque necesitamos estudiar las Escrituras, porque ciertamente hay un sistema que nos ha estado formando desde muy pequeños. Y el jueves yo compartía, en el resumen, yo les compartía a ustedes cómo el sistema del mundo nos ha formado a tal punto que nos hemos vuelto
competitivos. Fíjese que cuando leímos esta escritura, Pablo nos está enseñando que nosotros somos el cuerpo de Cristo y tenemos que permanecer como lo haría un miembro de nuestro cuerpo. ¿Cómo? Unido. Porque si está desligado del cuerpo, ¿qué va a suceder? No funciona, se murió. Si está muerto, si tiene gangrena, ¿qué se tiene que hacer con ese miembro de ese cuerpo? Hay que extirparlo, porque si no se extirpa, ¿qué va a suceder? Va a enfermar todo el cuerpo. Entonces, para ser sanados, restaurados en el Señor, tú y yo, todos los que estamos aquí, pasamos por procesos de restauración, de sanidad. Se nos quita un chip que aprendimos del mundo y comenzamos a aprender los principios del reino. Y una de las cosas que yo compartía era que todos nosotros en el mundo nos enseñaron a ser competitivos. Desde pequeños, en el día de juegos, en el field day, allí te daban o el primer, segundo o tercer lugar. Y yo le compartía que en estos días se está jugando la temporada de la NBA. Y allí están los fanáticos de LeBron James, de Curry, de todos estos, ¿verdad? Y esa es, todos los años es la forma de uno compartir de forma amistosa qué uno piensa o cree de los diferentes equipos. Pero el mundo nos enseñó a ser competitivos, al punto que si yo tengo que aplastar a alguien, lo pudiera hacer. Que el mundo tiene en su sistema algún tipo de ética para que eso no suceda, pero la realidad, usted y yo sabemos que en los trabajos, que en las organizaciones y que en este tipo de disciplina se da el luchar constantemente y el ser competitivos al punto de aplastar a la persona. ¿A usted en algún momento dado le ha sucedido eso? A todos nosotros. Sin embargo, en el reino de los cielos, Pablo nos está diciendo que no existe ninguna razón para que haya competencia entre nosotros. Porque todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. El hecho de que quieras resaltar o no resaltes no te descarta del cuerpo de Cristo. Y como miembro, mi mano tiene una función. Y como mi pierna unida a mi cuerpo también tiene una función. Mi ojo no le puede decir a la boca, yo no quiero participar de esa unidad corporal porque yo no soy boca. ¿Qué está diciendo el ojo en ese caso? Que como no tiene las funciones de la boca, no quiere participar o cooperar porque entiende o cree que esa función que tiene la boca es mucho más llamativa que la función que tiene el ojo. Y Pablo tiene que explicarle a la iglesia y decirle que hay diferentes dones espirituales y que a veces estamos más enfocados en los dones que tiene una persona y dejamos de enfocarnos en los dones espirituales que el Espíritu Santo nos ha dado. Y hasta cierto punto, cuando yo aprecio más el don que tiene mi hermano, estoy menospreciando el don sobrenatural que el Espíritu Santo me ha dado a mí. Y cuando yo me enfoco más en la función de mi hermano, dejo de hacer mi función y termino estancado. Y nosotros hoy tenemos que valorar lo que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Agradecer, valorar el don espiritual que Dios nos ha dado. Para entender los roles y las funciones que tenemos dentro del cuerpo de Cristo y de esta forma ser efectivos y trabajar en armonía y como un solo cuerpo movernos al propósito que Dios tiene para esta casa. Pero si un miembro que tiene un rol y una función decide o determina mantenerse estancado, entonces el cuerpo no se puede mover. Porque a pesar de que yo camine, mi función solamente no la está haciendo mis piernas o tus piernas. Lo hace todo tu cuerpo. Porque hay un balance. Porque mientras yo voy caminando, mis ojos tienen que mostrarme la senda y el camino seguro que debo pisar. Así que mis ojos, ¿son importantes o no lo son? Mientras voy caminando, mis piernas van pisando, pero mis manos van creando y mis brazos van creando un balance para que yo no me caiga de lado. Pablo dijo que aún el miembro más insignificante se le da aún mayor dignidad. Y a veces pensamos, bueno, ese dedito que tengo, el último dedito pequeño del pie es insignificante. Déjame decirte que si tú no tuvieses ese dedito de ese pie, tú tendrías problemas de balance corporal. Yo no sé si yo sé que Pablo estaba adelantado a nuestros tiempos.
Pero ¿quién le pudo decir que en cuestión de anatomía, Cristo siendo la cabeza, y él trae esta metáfora del cuerpo, es Cristo siendo el sistema nervioso, el cerebro de ese cuerpo que envía un mensaje? El Espíritu Santo es ese sistema nervioso que envía ese mensaje a cada miembro del cuerpo para que todo el cuerpo se pueda mover hacia el propósito. Qué lindo, qué maravilloso, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando un miembro no se mueve? ¿Qué sucede? ¿Por qué no se mueve? No se mueve no porque sea decisión de ese miembro. Hoy yo quiero enseñarte y ministrarte que cuando tú determinas y decides no moverte conforme a la visión de una casa y el cuerpo de Cristo hacia ese movimiento, es porque estás afectado, dañado y enfermo. Y perdona, yo no quiero insultarte en esta mañana, pero si yo voy caminando y esta pierna decide no moverse, yo me preocupo por ese miembro de mi cuerpo y yo tengo que ir al hospital corriendo porque algún problema de circulación yo debo de tener. Y el doctor me dice, tú tienes problemas, e identifica una condición que era exterior pero que entró a mi cuerpo afectando y dañando un miembro que no me permite entonces moverme con efectividad y con agilidad hacia el propósito. No importa cuál sea, un deporte, ir a orar, pero nadie aquí quiere estar enfermo. A veces yo hablo con personas que me dicen, pastor, cuando me da ese dolor de espalda, no hay forma en que yo me pueda mover hacia el trabajo. Cuando me dan esos dolores de migraña, yo me tengo que esconder en el cuarto y no puedo salir. Yo estoy diciendo algo que sea errado, ¿verdad que sí? La única forma que se puede detener todo el cuerpo es cuando un virus exterior entra para afectar y dañar todo o ese miembro que a su vez afecta el cuerpo, porque el cuerpo no se va a poder mover. Entonces, hoy no se trata si tú decidiste o no moverte. Se trata que hay virus externos que quieren afectar y dañar lo que el Espíritu Santo está haciendo aquí. Y si el Satanás, el enemigo de la obra de Dios, puede dispersar. Dice la Biblia que el pastor es herido y se dispersan las ovejas. Si hay en un momento dado en tu vida donde tú has decidido decir, no, yo no voy a trabajar más, pues es porque ha habido un virus como el desánimo, ha habido un virus como rebeldía, ha habido un virus de pereza espiritual que te ha atacado, te ha afectado, y por ende el cuerpo se quiere mover, pero te mira todo el cuerpo y te pregunta, ¿por qué no caminas? Vamos a caminar. Porque cuando un miembro está enfermo, se duele. Y si se duele un miembro, dijo Pablo, que todo el cuerpo se duele. Y es ahí donde el Espíritu Santo me llevaba a reflexionar, y mi intención en esta mañana es que tú reflexiones conmigo. Porque cuando Pablo le está escribiendo a los corintios, es una iglesia conflictiva, es una iglesia peleona, es una iglesia, pero es una iglesia que goza de dones, de carismas, de potencial, de habilidades. Si Corintios hubiese entendido todo el potencial que el Espíritu Santo había puesto, oh mi amado, Corintios hubiese sido la sede, ya no lo sería Jerusalén, lo hubiese sido Corintios la sede de toda la iglesia universal de Cristo. Pero como estaban peleando por contiendas, por trivialidades, yo le decía a los jóvenes el jueves, tenían una conducta infantil. Pablo les dijo, yo no he podido ir a ustedes con vianda sino con leche, y ustedes han mostrado que se comportan como niños por contiendas. Y no eran contiendas administrativas, no eran contiendas que tenían que ver con, no sé, asuntos que usted pensaría que tienen importancia. Estaban peleando por tonterías infantiles. Que si yo soy de Pablo, que si yo soy de Apolo, que si yo soy... Esos son cosas infantiles. Era un virus que había entrado de afuera y quería afectar todo el cuerpo. Había afectado a unos cuantos miembros, entonces se dolieron, y todo el cuerpo de Cristo también estaba dolido. Pero hoy nosotros vamos a identificar cualquier virus en el nombre de Jesús, lo vamos a detectar, lo vamos a reprender en el nombre de Jesús, porque tú eres miembro del cuerpo de Cristo y no hay negociación. Usted tiene que echar para adelante con todo el cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, ahí se está manifestando claramente la unidad. Diga conmigo, unidad. Porque no puede haber miembros desunidos. Un pastor me dijo una vez, Pastor Fabián, existen los miembros, pero también los hermanos prótesis.
Y yo decía, ¿qué es eso de prótesis? Sí, porque ellos están de vez en cuando, pero de vez en cuando también ellos se arrancan del cuerpo de Cristo. Son los hermanos prótesis, nunca estuvieron unidos. Y cuando Pablo escribe en este primer capítulo, dice, usted tiene que ser miembro porque el que es miembro está unido al cuerpo de Cristo. Y si estás unido, no es negociable. ¿Perteneces o no perteneces? Esto no es a media, o estamos de lleno o no lo estamos. Así que Pablo le dice, ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. Ahora preguntémonos qué es ser miembro. No es ser miembro como en Blockbuster, yo me acuerdo, y he tenido una membresía. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos entregaban tarde las películas, los juegos de video en Video Avenue? Decían un día y yo no me acostumbraba todavía y llegaba tarde. ¿Se acuerdan de eso? Aleluya. No es ese tipo de membresía. En el verso 1, Pablo dice que nadie puede llamar al Señor a Jesús Señor si no es a través del Espíritu Santo. Y el que tiene al Espíritu Santo no puede llamar a Jesús anatema. Entonces, o maldición. Entonces, para ser miembro de la congregación de los santos, lo único que se necesita es confesar a Cristo como Salvador. Eso te lleva a tener un impacto y una convicción en tu corazón, que eso luego te lleva al bautismo en aguas. No puede existir una persona que me diga, pastor, yo creo en Dios, pero yo no me quiero bautizar. No, el bautismo es el compromiso de una señal que se hace exterior porque se está mostrando el reflejo de una señal, de una fe inquebrantable en nuestro corazón. Y cuando tú decides bautizarte, tú estás diciendo, yo ya pertenezco al cuerpo de Cristo. Tengas o no tengas la famosa tarjetita, no sé si te acuerdas de la tarjetita de membresía. Yo te puedo hoy negar una tarjetita de membresía, pero tú sigues siendo miembro del cuerpo de Cristo, porque bíblicamente lo que está diciendo allí es que si recibiste a Cristo como Salvador, ya tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, si te quito la tarjetita, pero tú sigues haciendo las cosas bien, pero yo me molesté contigo y te quito la tarjetita, eso no va a invalidar tu membresía en el cuerpo de Cristo. Pastor, ¿por qué ya usted no entrega tarjetitas? Porque eso no va a garantizarle a nadie si pertenece o no al cuerpo de Cristo. Lo que genera o produce una visión clara, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, es que estás unido al cuerpo de Cristo y caminas en conformidad a la visión que Dios ha establecido en esta casa. ¿Alguien dice amén? Pero hay asuntos que pueden afectar e invalidar nuestra membresía del cuerpo de Cristo. Y la Biblia nos enseña qué cosas pueden afectarnos, enfermarnos y arrancarnos del cuerpo de Cristo. Sépase que la membresía, como les dije, no tiene nada que ver con Video Avenue. La membresía del cuerpo de Cristo no es que yo establezco mis propias preferencias. La membresía en el cuerpo de Cristo es entender que yo soy miembro del cuerpo perfecto y entonces yo debo de servir con excelencia donde Dios me necesite y conforme al diseño y el don que el Espíritu Santo ha puesto en mí. Por lo tanto, no existen los MVP en el cuerpo de Cristo. El único MVP se llama Jesucristo. Para Él sea toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. ¿Alguien dice amén conmigo? Así que un miembro que pertenece al cuerpo de Cristo es un miembro diligente. Diga conmigo diligente. Esa es la primera característica en un miembro, que es diligente. Diligente significa que es una persona que está dispuesta, pero también está disponible. No me diga, pastor, cuando usted me necesite, la iglesia estamos allí. Entonces de repente tú tienes muy buena disposición, pero no estás disponible, porque el día que el pastor tomó la palabra en serio, te llama y tú dices, ay pastor, no puedo hoy, avise, y el pastor te dice, pues para la semana que viene, no pastor, tampoco no puedo. Pues entonces tú estás muy dispuesto, pero no tienes mucha disponibilidad. Así que el miembro diligente es aquel que sirve con excelencia, sin esperar nada a cambio y entendiendo que en la medida que está sirviendo, el primer propósito es edificar el cuerpo de Cristo para que pueda avanzar al propósito que Dios tiene para la casa de Dios. Un miembro diligente es el que se preocupa con diligencia por orar. Entonces no hay un miembro que no ore. Eso es imposible.
Un miembro del cuerpo de Cristo tiene que nutrirse de las vitaminas necesarias para que esté en óptimas condiciones. Por lo tanto, la oración nunca es opcional, sino es la llave que nos da acceso al reino. Y si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, tú eres una de esas personas que está aferrada a la oración, que ora por las necesidades de tu hermano, que ora por la situación en la iglesia, que ora por sus pastores y que ora por sus líderes. A veces hay personas que me preguntan: pastor, yo oré 5 minutitos y ya yo no sé por qué más orar. Bueno, saca una foto ahora mismo. No, sin broma, si tú quieres sácala. Sácale foto a todos los que tú estás viendo aquí. Cuando tú te vayas de rodillas, yo te garantizo que tú vas a estar 1 hora. Cuando tú pongas tu celular de frente, tú de rodillas y de frente a frente, de forma paralela con tu celular, tú ves la foto de todos los que hoy estamos aquí. Tú no vas a tener solamente 10 minutos, tú vas a tener 1 hora para orar por cada uno de nosotros. Porque el que es miembro es miembro. Y si un miembro se duele todo el cuerpo. Y si hay un miembro que necesita más honra, hay que dársela en oración. Y si hay un miembro que necesita que sea cuidado, tiene que ser cuidado por todo el cuerpo de Cristo. Eso significa que hacemos vallado, nos paramos a la brecha. Y cuando yo sé que mi hermano o mi hermana en la fe están siendo atacados, eso significa como característica unidad y ser miembro del cuerpo de Cristo, que mi hermano en la fe no está solo, que si necesita una compra, nosotros se la vamos a llevar. No tenemos que depender del gobierno cuando hay un cuerpo que sufre también por las necesidades de todos los miembros de la iglesia. No haga como Santiago reprendió a la iglesia y le dijo: muéstrame tu fe, porque yo te voy a mostrar la mía por las obras, porque una fe sin obras es muerta. No le digas a tu hermano en su crisis: necesito abrigo, y no le digas solamente: voy a orar por ti. Ora y actúa, porque cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Ore por la necesidad de su hermano. Yo tengo muchas peticiones, si quiere yo se las envío por texto. No se las puedo enviar por texto, tiene que ser por WhatsApp. Es más, se las voy a enviar por correo electrónico, porque son como 3 páginas. No me diga: pastor, no voy a orar por ella. No, si tú eres miembro del cuerpo, tú vas a orar por todas esas peticiones. Dile al que está a tu lado la petición que tú tienes. Dísela sin miedo. Dile: yo necesito un trabajo. Dígaselo, ore, dígale, pregúntele cuál es la petición, para que usted se la lleve en oración. Pregunte, ¿cuál es tu petición? Los estudios, el trabajo, la familia. ¿Cuál es tu petición? Porque no es válido decir que yo soy miembro del cuerpo de Cristo, pero yo no oro por las peticiones de mis hermanos. No es válido decir que yo pertenezco al cuerpo de Cristo, pero yo no oro juntamente contigo. Porque también está el otro extremo. No es que tú me digas: pastor, ore por mí, y mientras yo llego aquí a las 8 de la mañana, tú te estás levantando todavía. No me diga: pastor, ore por mí, yo estoy el jueves aquí, usted está viendo la novela del momento el jueves. Porque yo no voy a orar por usted, perdóneme. Pastor, de verdad, no. Porque la Biblia dice que oramos unos por los otros. Entonces yo oro por ti cuando tú oras por mí. Eso es una característica de ser miembro del cuerpo de Cristo. No me digas: ore por ti, que yo ore por ti, pero tú no llegaste aquí a reclamar. Oye, pero yo te garantizo que si tú llegas aquí y reclamas al Señor, las promesas de Dios, va a haber gente haciendo vallado. Mire, hoy en la mañana y todas las mañanas, siempre si hay una necesidad, y los jueves ha sucedido que los hermanos como iniciativa propia, una hermana me dijo: pastor, siento de Dios, usted me permite, vaya y hay un ore, porque eso es lo que hace el cuerpo de Cristo. Que si yo estoy dolido, tú llegaste y oraste por mí, porque la oración del justo puede más. Vamos a orar unos por los otros, vamos a presentar vallado, vamos a presentar batalla espiritual, porque eso es lo que hace el cuerpo de Cristo. Y mientras tú estás orando, el Espíritu Santo está trabajando en ti y te está dando el suficiente amor, la capacidad de amar, la capacidad de entender a tu hermano. Porque hoy en día queremos pelear dentro de la iglesia, pero dijo Cristo a los fariseos que un reino dividido jamás prospera. Y no puede ser que si en la iglesia decimos y en su palabra dice que tenemos que estar unidos, estemos dentro del cuerpo peleándonos. Yo nunca he visto un cuerpo lastimándose a sí mismo. Eso es estar enfermo mental y emocionalmente y espiritualmente. No, el cuerpo de Cristo no se ataca a sí mismo. El cuerpo de Cristo está unido para alcanzar las promesas de Dios. No me hable mal de un hermano. No me diga: pastor, vamos a orar por fulanito, porque fulanito está, porque esa es la excusa.
Vamos a orar por fulanito, pastor. ¿No sabía? No. ¿Sabes lo que yo le digo? Ni me digas. Si me tengo que enterar, me entero por el Espíritu Santo. Pero si tú vas a venir con la condición para contarme el último chisme del día, pastor, tenemos que orar por fulano, porque fulano o fulana. Entonces se ha convertido en la forma de atacarnos mutuamente. Cuando en un ejército, en plena batalla, nos guardamos las espaldas. El diablo no viene de frente, el diablo viene y se cuela. Se sienta contigo al lado y te dice, viste, no te saludó. Mire, sabrá Dios, no te saludó, porque está enfocado también en sus problemas y en sus crisis. Y si no te fue a saludar, ve tú, bendice a esa persona, dale un abrazo, salúdale y edifícale en amor, porque somos un cuerpo que tenemos que estar debidamente unidos en Cristo Jesús. Aleluya. Procuramos la unión, no importa cuál sea la circunstancia. Pues hermano, ¿para qué prestó los chavos? No los preste entonces. Si te quedó a deber, ¿para qué entonces se los presta? Usted ha visto aquí que yo le digo a usted, preste chavo. Eso usted, es más, usted no le preste dinero a la gente. Si tiene una necesidad, mejor regáleselo. Porque el día que usted se los preste, también usted se ha ganado un enemigo. Y se ganó un nuevo oficio de cobrador. No preste dinero. No lo haga. Si hay una necesidad, y voy a decir esto con mucho amor, si hay una necesidad en la iglesia, nosotros la cubrimos. Para eso usted ofrenda y diezma. Porque nosotros hacemos, en los que han venido a nuestro tiempo de informes económicos, nosotros hacemos presupuestos para cubrir en ofrendas de amor crisis o necesidades. Pero llega alguien y te dice a ti, yo tengo una necesidad, tú le diste $50, va al otro, tú le das 50. Mira, hermano, hizo en una semana lo que yo no hago en una quincena. Los hay en el cuerpo, bueno, no son del cuerpo, pero se pasean. Y tenemos que tener cuidado. Si hay una crisis, una situación que usted entiende que amerita urgentemente, usted se acerca a los pastores y nosotros trabajamos la situación. Porque así debe de ser. Amén. Procuramos la unión, no importa cuál sea la circunstancia. Eso significa que nosotros debemos terminar o arrancar cualquier antagonista divisor. Uno de los problemas que divide el cuerpo de Cristo o enferma a un miembro del cuerpo es la crítica. La crítica siempre se manifiesta en el desconocimiento y hace que la persona se desenfoque, provocando división en el cuerpo de Cristo. Cuando una persona tiene la oportunidad de manifestar algún tipo de crítica a algún otro miembro de la iglesia o algún ministerio, es que tiene suficiente tiempo sin hacer nada. Y dejó de enfocarse en aquellas cosas que tenía que hacer. Porque si somos miembros del cuerpo de Cristo, en las cosas que nosotros debemos estar enfocados es en el don, en la función y en el rol que el Espíritu Santo nos ha dado. Cuando yo comienzo a criticar lo que está haciendo mi hermano, yo abandoné lo que yo tenía que hacer. No solamente eso. Cuando yo comienzo a criticar, yo comienzo a dividir y a lacerar el cuerpo de Cristo. La crítica nunca es positiva. La crítica siempre trae división. La crítica lo único que hace es desestimar al hermano, el valor del hermano. Usted imagínese estos ministerios de adoración que vinieron aquí, que han tenido una semana difícil, vinieron con todo su empeño, cantaron y adoraron al Señor. Los que están en multimedia, y que usted de repente le diga, ay, yo vi que las letras pusiste todo mal. Y entonces mientras comenzamos y nos enfocamos en lo que está haciendo mal mi hermano y lo que Dios te dio, ¿dónde está? ¿A dónde está? Se fue, se murió. Entonces, si tú te enfocas en los asuntos que tienen pertinencia para ti, porque cuando tú tienes un rol, también tú conoces cuál es la limitación, en términos, los límites, la línea finita que tú no puedes traspasar, porque de hacerlo estarías afectando también la función y el rol de tu hermano en la fe. Si no te toca cantar, deja que entonces sean los hermanos que sean los que distribuyan la pastora de adoración, el ministerio de adoración y que canten. No le digas a el hermano, qué lindo tú cantas, deberían sacar a fulano o a fulana para ponerte a ti. Eso es un antagonista que trae división.
Ay, a ti te tendrían que poner a predicar porque tú predicas tan bonito. Pues gloria a Dios por eso. Pues Dios lo va a hacer cuando Él lo quiera hacer. Mientras el que está que predique, que lo haga con unción, con poder y con autoridad. Porque mientras tanto Dios está hablando y el cuerpo se está edificando. Eso es unidad. Pero el antagonismo lo que viene es a dañar, a afectar. No podemos tener hermanos como los catadores de vino, catando los dones y los talentos de la gente. Ay, yo no creo que a ti tú tengas ese don. Mire, para empezar, allí en ese capítulo dice que el que dio el don es el Espíritu Santo. Y lo dice bien claramente. Él le da a quien Él quiere. Y si lo traemos en una versión, una paráfrasis boricua, Él le da el don a quien Él le da la gana. Punto y se acabó, ¿verdad que sí? Y entonces usted hace uso de ese don y lo hace con excelencia para la gloria de Dios. Usted no necesita críticos al lado. Usted necesita enfocarse en aquel que le va a dar la recompensa. Y si nadie le felicitó, usted sigue haciendo su trabajo con esmero, con dedicación, con diligencia. Porque hay uno allá arriba que permanente y eternamente habrá de recompensarlo a usted. Alabado sea Dios. ¡Aleluya! Sí, porque la gente viene y, pastor, ya yo no me atrevo a hacerlo. ¿Por qué? Porque fulano me criticó. Te critica por envidia, ya te lo dije. No te lo quería decir. Sí, porque entonces, lo leímos hace un tiempo en Judas. Está el que va a tratar de criticarte y cuando no te puede sacar del propósito, viene a adularte. Entonces, si no pudo con la crítica, viene con la adulación. Qué bien tú haces ese sonido. Y tú, chacho, yo estoy ahora con el café y con el sonido, soy lo mejor. Chacho. Y empieza, hermana, es que su hermano en sangre hace el sonido aquí. Y entonces él le encanta el café también, sabroso. Y es que Raquel hace un café sabroso. Por eso es que él ama tanto el café. Cuando él está como medio desafinado es que no tomó café. Pero estamos en la misma sintonía también. Aleluya. Entonces viene alguien, Samuel, y te dice, oye, qué buen sonido, oye, qué baterista. Yo he hecho ese baterista, eso es excelente. Y tú dices, chacho, claro que yo soy lo mejor que hay aquí. Si no me ponen aquí no se mueve la gloria de Dios. Dígame si esas cosas no pasan en la iglesia. Mi hermano, si eso pasa, nosotros hemos perdido de perspectiva la verdad real de que toda la gloria es del Señor. Que nosotros, dice el Salmo 100, nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos, sino nosotros somos creados por Él y somos ovejas de su prado. Como te digo, el extremo de aquel que critica, tampoco dejes que la crítica te afecte. Tú tienes un don, sírvelo, hazlo para la gloria del Señor, porque eso es característica de que eres miembro del cuerpo de Cristo. Cuando tú te limitas, te estás enfermando y entonces el cuerpo no puede avanzar. Y tengo que decirte, Dios ha puesto en ti talentos, diseño, propósito, y en la medida que tú creces, toda la iglesia crece, porque no puede existir un miembro que se quede pequeño si el cuerpo está creciendo, pero tampoco puede haber un miembro que crece y el cuerpo se queda pequeño, sino que todos crecemos en armonía, en comunión, en unidad, porque ese es el plan perfecto que Dios tiene para la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Ahora, hay algo que ataca, no solamente la crítica, hay otro antagonista y es el asunto y la expresión cuando decimos yo me someto a Dios, pero no me someto a los hombres. Cuando decimos yo hago caso a la palabra de Dios, pero no hago caso al pastor. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay un antagonista llamado rebeldía, ocultado en la religión. Porque Mateo 28:19 dice allí, usted debe conocer esta expresión cuando dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el sistema que hemos vivido, hemos visto autoridades que nos han hecho daño, nos han lacerado, nos han afectado, como el caso de la policía,
Hemos visto casos que han llegado no solamente a las noticias locales, sino que han salido a noticias internacionales de abuso de autoridad y de poder de parte de políticos, policías, maestros, personas en eminencia que ministran autoridad porque son autoridades terrenales, dice la Biblia. Pero la Biblia nos invita a orar por esas autoridades, y el hecho de que en algún momento dado nos han fallado no significa que dejamos de honrar al policía, al maestro. Porque si tú dejas de honrar justificando el hecho de que como hubo alguien que laceró esa confianza de autoridad, pues tú si dices me voy a comer la luz, al final y a la postre quien se hace daño eres tú mismo. Porque créeme, el día que te sigas comiendo la luz, como decimos, va a venir un truck, un camión y puedes tener un accidente donde puedas perder la vida. Porque el hecho de que hayamos pasado por eso, y no justifica que ellos hayan hecho eso, pero tampoco justifica el hecho de que nosotros deshonremos las autoridades. Y yo sé que en el cuerpo de Cristo hemos visto situaciones de abuso de poder, de autoridad espiritual, donde han habido pastores y líderes que han hecho cosas horrendas. Y hace unos domingos atrás yo les hablaba acerca de esto, que el ministro tiene que tener integridad y debemos honrar a los ministros que tienen integridad en el púlpito. Pero qué difícil y culturalmente decir yo soy el discípulo, porque no queremos honrar la autoridad espiritual. Y tengo que decirte que para ser miembro del cuerpo de Cristo, Efesios 5:21 dice: sométanse unos a los otros en el amor y en el temor del Señor. Porque está hablando de respeto, de armonía, de cuidado. Porque cuando yo reconozco el rol y la función de mi hermano que trabaja con los varones, si yo trabajo con las mujeres, yo no voy a pasar el límite de los roles, sino que yo voy a cuidar y bendecir y respetar, honrando la autoridad que le ha sido delegada. Entonces es más fácil decir yo soy el maestro de Rejoice. Fíjense qué cosa, culturalmente y mentalmente, a decir yo soy el discípulo de. Tú puedes decir los pastores son mis maestros, pero nunca he escuchado personas que digan nosotros somos discípulos de los pastores. Y con esto yo no pretendo de que, ustedes tienen que estar en mi control. No, jamás, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es lo que dice la palabra de Dios, que para ser miembro del cuerpo de Cristo y crecer, yo tengo que entender que en la enseñanza hay formación de carácter y que es necesario que yo me convierta en un discípulo. Porque cuando Jesús le dijo a sus apóstoles, vayan a las naciones y hagan discípulos, esos discípulos a su vez serían, ¿quién? La iglesia de Cristo. Que siendo discipulados y formados en carácter, entonces podrían utilizar de forma adecuada los dones, los llamados que Dios ha puesto en sus manos, para que luego en el momento que les toque puedan ministrar como debe de ser, efectiva y adecuadamente. Pero no nos quedemos ahí. Veamos qué dice Hebreos capítulo 13, verso 17. Allí dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La queja nunca es provechosa. Y cuando en la Biblia nos está invitando a sujetarnos, está hablando de los que son miembros. Si tú quieres ser miembro del cuerpo de Cristo, no importa dónde sea, si tú no estás sometido a la enseñanza doctrinal, porque someterse no significa, y hago el balance y defino esto, no es que yo voy a venir donde ti ahora y te voy a decir, tú te tienes que someter, tú tienes que hacer esto, porque eso es abuso de poder y abuso espiritual. No. Los pastores no tienen el control de la vida de ustedes. Los pastores nos preocupamos por ustedes. Y nosotros tendremos que dar cuenta a ustedes. Yo no los puedo perseguir a ustedes. Antes yo me acuerdo que le decían a los niños, le voy a contar al pastor, como si el pastor fuera un cuco. Y los niños, en vez de amar al pastor, le tenían miedo a los pastores. Y veían al pobre pastor, y los niños, y decían, diache, tan feo yo soy que los niños no quieren. Pero no era eso. Era que le decíamos, ministrábamos miedo. Pero también, como digo una cosa, digo la otra. El otro extremo no es que tú digas, aquí me regañaron, pues yo me voy de esta iglesia porque yo soy del cuerpo de Cristo. No, si tú no perteneces a una iglesia local y tú no tienes un pastor en el cual tú te sometes a la enseñanza de ese ministro, tú no eres miembro del cuerpo de Cristo, porque no eres discípulo.
Eso es enseñanza. Eso es palabra, es para que usted entienda en esta mañana. ¿Qué es sujetarse? Usted, ven jovencito, vente. Te ha puesto joven. Sujetarse significa que tú sujetas el brazo de tu pastor y a donde él se mueve, como es el ángel de la iglesia, muévase, varón, a donde usted quiera. Yo estoy sujeto a mi pastor, yo no voy al garete. Yo no, él va vaya para allá, mi hermanito. Yo voy y lo persigo. Y hay unos que están, miren, así. Pero hay otros que van, mira ahí, están a la par. Vamos, pastor, ¿para dónde vamos? Vamos a alcanzar, vamos a comprar ese edificio. Vamos a alcanzar las almas para Cristo. Vamos a hacer que la visión se cumpla. ¡Oh, alabado sea Dios! Eso es sujeción. Eso es amar la obra de Dios. Y como te digo, y el día que el pastor se reúna contigo y te diga, eso afecta a tu vida espiritual. Sí, porque es que yo veo a veces expresiones que si usted darse cuenta, por favor no las comparta. Hay un mundo que lo está mirando. Y yo sé que hay gente que ha sufrido de abuso espiritual. Yo lo sufrí. Yo sufrí legalismo. Dios me pasó a mí, a mi esposa, por escenarios de extremos, del legalismo, del libertinaje. Y si hoy por hoy nosotros somos quienes somos, es por convicción y por trato espiritual. Porque yo vi gente pararse en un púlpito porque eran los que financiaban la obra de Dios y no porque tenían talento y el llamado que Dios habría puesto en sus manos. Pero también vi gente que desde el púlpito fueron lacerados, dañados y les dijeron, váyanse de aquí. Yo vi ambos extremos y por eso la convicción que nace en mí. Pero hermano, amado hermano, tengo que decirle esto con mucho amor. Cuando su pastor le diga, no diga, le amoneste con amor, no diga, pues yo me voy porque usted no manda mi vida. No, y no lo pretendo hacer. Es porque yo me preocupo. Nosotros nos preocupamos por ustedes. Y al final sabemos que en el día nos vamos a presentar en el tribunal sagrado y me van a preguntar por usted. Y me van a preguntar si yo lo visité. Y me van a preguntar si yo lo llamé. Y me van a preguntar si yo viendo lo que usted estaba haciendo, me quedé callado. Me van a cuestionar. Y yo no voy a poder decirle, Señor, mire, es que no tuve el tiempo. Voy a ser reprendido por la eternidad, por el Señor. Porque en esto que hoy yo te estoy predicando, yo lo creo, hermano, nosotros vamos para el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y allí nos vamos a encontrar con el Señor. El trabajo que estamos haciendo aquí es de vida o de muerte. Cuando yo veo gente que se van, mire amado, con mucho respeto digo esto, si nosotros quisiéramos que esta iglesia estuviera, hace tiempo hubiésemos comprado un edificio. Nosotros no tuviésemos una banda, tuviésemos 5 bandas, pero para hacer eso yo tendría que hacer caso omiso o hacer como los monitos que aparecen, que se tapan los ojitos, los oídos y la boca. Porque el enemigo ha callado púlpitos donde no ven, donde no escuchan y no se atreven a hablar. Mientras tanto la gente está haciendo lo que les da la gana, en la carne, en esos lugares. No, porque es que si yo no reprendo se me va el pianista. No, es que si yo no reprendo se me va el diezmante. Es que si yo no reprendo, que haga lo que quiera. Y se trepó el espíritu de Jezabel en la iglesia de Cristo. Y nosotros tenemos convicción y aunque nos cueste, y aquí llega gente, hermano, amoroso y somos gente buena. Aquí se ha ido gente que cuando yo me los encuentro en la calle los abrazo porque no dejamos de ser buenas personas. Lo que sucede es que no se puede negociar los principios de Dios. Y cuando hablamos con la gente ejercemos nuestra función como pastores y ellos deciden, pues yo me voy para otra iglesia. Así como yo seré cuestionado en la eternidad, ellos también serán cuestionados. Y lo que te hace miembro del cuerpo de Cristo no es que si de esta iglesia pasaste a otra cada domingo. Quiero decirte que eso no es el diseño de Dios. Que si vemos y estudiamos la palabra, un miembro es el que es un discípulo, un miembro es el que respalda, un miembro es el que entiende que aunque tenga que pasar por su proceso de disciplina, lo asume con cordura, con amor, entendiendo que hay una forjación de carácter para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Mire, esa palabra disciplina, yo le tenía miedo. Sí, porque yo, mis años de juventud, pasé más tiempo en disciplina que ministrando. Yo le conté que una vez me pusieron en disciplina por un recorte. Un recorte que yo mismo me hice porque mi mamá no tenía dinero y yo estaba pelú, pero parecía una oveja de verdad. Y mi mamá siempre nos recortaba. Y yo le dije, mami, no, porque es que tú me recortas ahí tipo,
No, yo quiero hacerme algo. Pero imagínense un niño, yo me hago un recorte, hay una cosa loca, estrambótica, y el pastor me ve y dice, muchacho, eso es diabólico. Yo iba para la batería, yo había llegado, oré, estaba con los palitos, y yo estaba, chacho, bien rockero, y yo, chacho, voy para allá a darle a esa batería. Y cuando yo me voy, allá el pastor, pero eso es ahí, estaba en la batería en el mismo altar, y el pastor va y se me acerca, usted se me ve y se me sienta que usted tiene un demonio en ese pelo. Estaba en demonio. Ay, Cristo, Dios, ayúdanos. Esa sería. Pero ¿por qué yo le traigo todas estas experiencias? Porque la Biblia habla de la disciplina. Pero no esa disciplina que yo tuve que pasar, que me ayudó, bueno, sí, de lo malo sacamos lo bueno. De las experiencias negativas tenemos que reciclar algunas cositas y ver que en ellas hemos aprendido y hemos sido formados. Eh, Pero ¿qué dice la Biblia acerca? Definamos qué es la disciplina. La disciplina es una formación. Los deportistas, los coaching hablan de estas cosas. Somos personas que entrenamos a personas que ejercitan talentos, habilidades y que tienen que entrar en un proceso de disciplina para conquistar. Y en la iglesia, cuando se habla del proceso de disciplina, sí es para aquellos miembros que están dolidos. Porque si hay un miembro en la iglesia que está afectado por el pecado, toda la iglesia también se va a afectar. Y tiene esa persona que pasar por un proceso de disciplina. Y la Biblia nos dice en Hebreos 12:11 que creo que había mencionado, sí, Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina no es para humillar a nadie. La disciplina no es para sentarte. El proceso, no, eso implica que tú te sientas porque hay un proceso de reflexión donde tú meditas en los asuntos de vida, en tus decisiones, aquello que te llevó a pecar. Hace poco yo me encontré, el jueves le compartí a los jóvenes que me encontré con un caballero que se había autodenominado pastor. Y donde quiera que iba, cuando se le llamaba la atención, se movía. Algunos de ustedes deben conocerlo. Y donde quiera que iba, le estaba profetizando a la gente, pero cuando los pastores se sentaban y le decían, no, varón, usted tiene que hacer las cosas de esta forma, él se atribulaba y como él tenía un grupito, él se lo llevaba de la iglesia. Porque yo lo vi, yo perseveré con esa persona. Y cuando yo me lo encuentro apartado, frío, desgastado, afectado por la vida, por las decisiones que tomó. Y simplemente el yo poderle decir, lo que pasa es que tuviste gente a tu alrededor, pero no quisiste escuchar la enseñanza. Y un proceso de disciplina no es para humillar a nadie. Cuando una persona está en un proceso de disciplina, que es necesario porque somos el cuerpo de Cristo, y si tú te dueles tengo que restaurarte, y restaurar significa tomar aquello que está dañado, repararlo y llevarlo a la posición original para que vuelva nuevamente a ser funcional y eficaz. Si yo tengo un miembro de mi cuerpo que está enfermo, yo no me voy a poder mover, y no es justo que si una persona está enferma yo la deje enferma. Porque el primero que quiere ver a una persona funcional es Dios y luego los pastores. Por lo tanto, yo me siento, yo te llevo a la enseñanza bíblica y te muestro qué dice la palabra de Dios para que entonces la medicina, que es la palabra de Dios, te sane. Y entonces puedas caminar siendo cuerpo de Cristo. Y muchas de las veces cuando me reúno con una persona que está por terminar un proceso de restauración, yo le pregunto, ¿qué aprendiste de todo esto? Esa es la pregunta, pequeño saltamonte. ¿Qué aprendiste de todo? Si no contesta lo que yo espero, te lleva 6 meses más. No, mentira. Sí, porque el proceso de disciplina tampoco no es como nos lo explicaban. Tú tienes un año de disciplina, pero si en un año cuando termina sigue igual. Pero si la persona está mostrando frutos de justicia posiblemente antes de. El tiempo de disciplina se lleva a cabo, según la Biblia, cuando está dando frutos de justicia, cuando hay cambios en su conducta. Y cuando esa persona se siente y puede decir, pastor, pastora, yo aprendí, y deja ya la autojustificación. Porque cuando una persona es sorprendida en pecado, que yo he tratado con estas situaciones, aun cuando se tienen las evidencias, porque déjeme decirle algo, el Espíritu Santo nos muestra cuando hay pecado. Pero ahora la gente, tú dices, no, yo no estoy pecando. Y tranquilo que yo te voy a coger bajando. Yo digo, Espíritu Santo, dame las evidencias. Con evidencia. No, yo no estoy haciendo eso. Pero mira, tú,
Y cuando esa persona puede reflexionar y decir, en su reflexión, no sigue autojustificándose, no le sigue echando la culpa a terceros, sino que se hace responsable de sus propios actos, esa persona está manifestando frutos de justicia. No diga, no, porque es que pasó, porque fulano. Es como el que abusa de su esposa. ¿Qué dice? No se hace responsable de sus actos. ¿Qué dice? Ella es la que me provoca. Un pederasta, tú le preguntas, ¿por qué tú haces eso? No, porque los niños me dieron un indicio de... Nunca hay un sentido de responsabilidad propio. Y si tú tienes que ser ejercitado por medio de una disciplina, porque tienes un entrenador de vida, de fe, yo estoy aquí para discipularte. De hecho, disciplina proviene de discípulo. Y cuando tú recibes la disciplina y reflexionas y dices, ok, me voy a entregar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida, entonces tú estás apto y apta para poder manifestar los dones, el diseño y el propósito que el Señor te ha dado. Esto no se habla. Pero hoy yo estoy abriendo mi corazón pastoral para explicarle a ustedes cuál es la funcionalidad de la disciplina dentro del cuerpo de Cristo. Santiago 5:19 nos invita a hacer eso. Dice, hermanos, si alguno entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su error, de su camino, pero Santiago no está hablando del inconverso, está hablando del que estaba en el camino, pero se extravió del camino. Y entonces, si yo lo hago entrar de su error, salvaré su vida de muerte y cubriré multitud de pecados. Pero si la persona no hace caso, 2 de Tesalonicenses 3:14, Pablo le escribe a la iglesia de Tesalonicenses y le dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalarlo y no juntéis con él para que se avergüence. Pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como hermano. ¿Por qué esto es importante? Yo les conté hace un tiempo atrás la experiencia de cuando mi pastor tomó a un caballero que estaba compartiendo, porque estaba viendo en las redes sociales pornografía. Y este caballero era nuevo en el asunto y no sabía bregar con tecnología y estaba compartiendo las cosas, las porquerías que estaba viendo. Y tenía hermanas de la iglesia en su red de amigos. Cuando el pastor le ministra, le dice, oye, tú estás haciendo esto. No, yo no estoy haciendo eso. Espera tú, me sacó el teléfono el pastor y le enseñó. ¡Oh! Cayó en crisis. No cayó en crisis por lo que le dijo el pastor. Cuando yo lo fui a visitar, que fue un error bien grande, cuando una persona es amonestada y disciplinada, no intervenga porque usted va a estar interponiéndose en el trato del Espíritu Santo. Le voy a explicar por qué. Porque cuando una persona siente vergüenza es el estímulo para que entonces se desarrolle arrepentimiento, metanoia, cambio de mentalidad y de pensamiento, y no haya remordimiento, porque en el remordimiento yo me siento mal, me siento frustrado, el pecado me ha hecho esclavo, pero eso es simplemente remordimiento y no hay un cambio en su estilo y en conducta de vida. Y lo que lleva a esa persona a cambiar su estilo de vida es una profunda vergüenza y dolor por el pecado que ha cometido. ¿Por qué usted cree que en este tiempo no se quiere predicar desde el púlpito el pecado, en contra del pecado? Ay, pastor, porque se van a sentir mal. Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos redarguye, nos entristece y nos hace ver y entender que lo estamos haciendo mal. Yo te voy a motivar de vez en cuando, unos cuantos domingos, pero de vez en cuando también los domingos te voy a hacer sentir, y no es que yo, bendito, yo no te quiero hacer sentir mal. Es la palabra de Dios. Para que cuando tú te des cuenta en el espejo de la palabra de lo que está pasando, porque yo no jamás, Dios me libre de hacerte sentir mal. Usted llega por esas puertas y de los primeros que le saludamos somos los pastores y recibimos la gente como llegue, porque todo el mundo tiene oportunidad de cambiar. Pero cuando tú te sientas allí, si tú te sientes incómodo, avergonzado, entristecido, dale gloria a Dios. Porque no es el pastor o la pastora, no es que ellos se enteraron de algo, es que el Espíritu Santo está tratando contigo para que haya suficiente vergüenza para que tú cambies tu estilo de vida. Porque el padre que ama a su hijo disciplina. Y cuando el niño, mire hermano,
cuando usted, dígame si no, usted no ha pasado por esta experiencia que en su trabajo el jefe o el patrono le ha dicho algo y qué vergüenza profunda usted siente que siendo un adulto le regañen y usted no lo vuelve a cometer. Ese es el mismo sentimiento que tiene que ocurrir. Y Tesalonicense nos está diciendo, Pablo a los tesalonicenses, repréndanlo para que se avergüence. Y si no hace caso, déjenlo tranquilo o tranquila. Y sigue leyendo, pero no lo tengáis como enemigo, sino amonestarlo como a un hermano. Así que un miembro de una iglesia, y esto va a sonar difícil, pero también para que hoy tú seas libre de ese sistema del mundo, un miembro del cuerpo de Cristo rinde cuentas. El miembro del cuerpo de Cristo rinde cuentas. Porque si tú lo estás haciendo mal, tú no te estás escondiendo del pastor, tú no te estás escondiendo del líder, tú te estás escondiendo de Dios. Y cuando digo que rindes cuentas, es que entonces tú te acercas y no esperas que seas tomado o tomada en el pecado, sino que tú confiesas y dices, rindiendo cuentas, yo estoy haciendo esto mal. Siénteme. Siénteme. Porque no hay algo más feo que seas tomado en el pecado o tomada en el pecado, en un patrón de pecado, etcétera, sino que tú puedas decir, mire pastor, yo tengo que hablar con usted. Y viene entonces el Espíritu Santo y está mostrando que desde un principio hay en usted fruto de justicia. Al principio duele, claro que duele, que tú estés participando en algo, que tú lo amas apasionadamente, predicar, evangelizar, ministrar, hacer algo, a lo que sea. De repente por decisión propia, porque lo tienes que hacer por decisión propia, porque esto no se trata ni siquiera de los pastores, es que tú aceptes, recibas la enseñanza y te sientes y digas, yo lo voy a hacer. En un principio eso duele, pero luego te levantas con autoridad y poder. Porque yo recibí disciplinas que hoy yo puedo analizar y pensar que fueron injustas, pero como yo me sometí a eso, cuando yo me daban la oportunidad, yo me levantaba con poder y autoridad. Me acuerdo una campaña de jóvenes, pasar mi disciplina, no tomar parte. Y no hay algo más difícil que ver a tus compañeros, a tus panitas, ¿verdad? Como a tus amigos del alma, que hoy en día los amo, los atesoro en mi corazón y fueron mis mejores amigos, que mi esposa los conoce y cuando tengo la oportunidad, mira esta nena, yo me crié con ella en la iglesia. Y ver cómo participaban y yo tener que ponerme la camisa blanca, el pantalón azul, ¿cuántos se acuerdan de eso? Del uniforme de la juventud, con la corbata, bien perfumado. Yo siempre era bien elegante, usted sabe, desde joven. Y arrodillarme y ver cómo participan. Y yo era loco con hacer los devocionales en la iglesia. Esos corazos de 90 millas por hora, chacho, yo los cantaba. Chacho, eso para mí, eso no era nada. Y ver cómo entonces habían otros cantando el devocional y yo sentado. Pero me sometí. Y yo me acuerdo que ese último día, porque cuando tú te sometes y te humillas bajo la poderosa mano de Dios, Él habrá de exaltarte cuando llegase el tiempo. Allá el pastor, oye, porque sabía lo que hacía. Fabián, hoy te toca predicar porque el predicador no llegó. Y yo me caso en nada. Pero cuando tú te sometes porque hay una vida devocional. Ya yo estaba afilado hace rato. Tenía lo mío ahí debajo de la manga. Ya había palabra por ahí. Y cuando yo me paro allí, que esos jóvenes se sorprenden, y yo termino de dar el último día de campaña, toda esa iglesia vino donde mí. Porque cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Pero cuando hay honra en un miembro, todo el cuerpo honra a ese miembro. Y vinieron donde mí y me abrazaron y me dijeron que fue la primera vez que yo escuché palabras como estas que decían, tú predicaste como si fueses un pastor. Un jovencito de 13, 15, yo no me acuerdo en ese tiempo. Y eso solamente, hermano, lo puede hacer nuestra devoción, nuestra sujeción y para que el Espíritu Santo pueda trabajar con nosotros. Nota el calce, su pastor no era rebelde por si acaso, ¿verdad? Cuando hablo de la disciplina. Es que vuelvo y les repito, eran disciplinas que no tenían en ese tiempo sentido y no se explicaban como hoy yo te lo estoy ministrando. Tenemos que valorar el regalo de pertenecer y ser miembro del cuerpo de Cristo, porque es un regalo.
Cada vez que tú optas o decides, me voy de esta iglesia, me voy para otra, tú estás quitándole el valor de pertenecer al cuerpo de Cristo. Y hoy este tema es para reflexionar y es parte del liderazgo y servicio. Se supone que yo no iba a predicar de esto, pero como vino el pastor, luego la pastora predicó, yo sentía de parte del Señor, ya tenía este tema ya hace, desde las vacaciones. En mis vacaciones mi esposa estaba sentada allí y descansando en el crucero. Y usted me veía ahí yo estudiando con el celular y con un libro que me llevé. Y le decía, mira mi amor. Y ella, déjame descansar. Déjame descansar. Yo le decía, oye, pero es que estoy rumiando. Hay una palabra que está, mira ahí y la estoy... Porque tú nunca te vas de vacaciones del Señor. Ese devocional siempre debe de estar. Y la intención de esto es que puedas valorar lo que Dios nos ha dado. Tienes buenos pastores, tienes buenos líderes, tienes aquí una iglesia que está comprometida, tienes una iglesia de visión. No estamos estancados, nosotros vamos a alcanzar. Vienen cosas grandes de parte del Señor y tú estás incluido en el package. ¿Alguien dice amén? Tú estás incluido en el propósito, tú estás incluida en ese diseño de Dios. Porque sin ti no se puede hacer porque tú eres necesario. Somos necesarios pero no indispensables. Pero cuando Dios diseña algo, ya Dios te incluyó en el combo y no hay forma de que tú te puedas salir. Jeremías dijo, traté de resistirlo, pero ya estaba metido hasta mis huesos.